Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designups. El día de hoy tengo como invitada a Carolina Sepúlveda desde Chile. Ella es Head de UX en iCargo en Latam. A Cepi la conozco ya desde hace un tiempo y hemos coincidido y tenido la suerte de vernos en persona en varias ciudades para eventos de diseño. Y bueno, hoy día en este episodio vamos a ahondar en un tema muy interesante que es la formación de líderes. Creo que es muy relevante tanto para quienes están buscando ese espacio en un rol de liderazgo, pero también para quienes tienen la gran responsabilidad de formar líderes, como ha sido el caso de Cepi. Así que antes de empezar, cuéntanos un poquito más sobre ti, Cepi, quién eres y qué haces. Muchas gracias, Ale, por la invitación y a todas esas orejas que nos están escuchando en este podcast. Sobre mí, soy diseñadora de formación. Mi lado más laboral ha sido totalmente enfocado al mundo de experiencia, al mundo de tecnología y a la parte más digital. Me gusta mucho hacer clases. Soy directora académica de uno de los diplomas que lleva más años en Chile sobre experiencia de usuario. Soy chilena, cofundadora de la comunidad Más Mujeres en UX. Gracias a la comunidad he podido conocer mujeres muy bacanas. Una de esas eres tú, Ale, que no hemos podido conocer mucho más. En Perú, en Colombia, en México, en Chile, nos vemos en Argentina. El mundo de las comunidades nos ha dado muchas oportunidades para poder vernos y conocer también ahí a otras personas que están impactando en nuestra industria. Por lo tanto, me gusta mucho el conocimiento colectivo, el trabajo de distintas disciplinas, el trabajo colaborativo. Eh, Soy una persona que disfruta mucho el proceso. Y creo que eso también es muy bueno para la conversación que tenemos hoy de la formación de líderes, eh, esto de poder disfrutar el día a día, no solamente el resultado de algo como un objetivo final, sino que también disfrutar el camino hacia ese objetivo eh, en conjunto con los equipos. Qué lindo, Cepi. Bueno, gracias por la introducción. Feliz de tenerte acá en el episodio. Creo que me he demorado mucho en invitarte, así que creo que o sea, nos vas a venir a contar un tema, como digo, es muy importante desde ambos frentes, ¿no? Porque para quienes forman y los que están detrás de ciertas decisiones de a quién darle también la responsabilidad de liderazgo, no necesariamente nos preparan para eso. Y bueno, creo que también para los que están en camino a en algún momento liderar, está buena la conversación que vamos a tener hoy día. Así que bueno, tal vez empecemos con que nos cuentes un poquito como este recorrido que has tenido profesional hasta llegar al punto de hoy ser esa líder formando líderes y cómo ha sido tu experiencia hasta el momento, ¿no? Como comentaba en la introducción, he trabajado todos estos años profesionales en el mundo de experiencia. Eh, no me había tocado liderar de forma, o sea, más que no me había tocado, partí liderando en comunidades. Fui parte de X de Santiago, ahí estuve como voluntaria activa, introduciéndome un poco al mundo del liderazgo. Luego con Mariana Valenzuela fundamos la comunidad Más Mujeres en UX y ahí empecé en conjunto con todas las voluntarias y con todas esas mujeres que estaban ahí participando a desarrollar otras habilidades relacionadas a la gestión de personas, al liderazgo, a la motivación, que para mí fueron muy interesantes de desarrollar. Y mientras estábamos en esa como vorágine de lo que era armar comunidad, en la empresa en la que estaba, en la consultora en la que estaba, dejó
el puesto libre del director de ese momento y pasadas un par de semanas fui a pedir el rol de líder. En ese momento el equipo deben haber sido como unas 12 personas, 11 12 personas, y fue un momento industria de mercado muy boom de nuestra disciplina. Por lo tanto, fue no solamente el desafío de tomar este equipo y liderarlo, sino que también de hacer malabares con el crecimiento que estaba teniendo el equipo. En 3 años creo que el crecimiento que tuvimos fue de 10x, o sea, pasamos de ser 12 personas a ser 120 personas. Y eso, por lo tanto, en ese camino tuve que aprender a soltar, a delegar, con muchos tropiezos también, y formar nuevos líderes. Al mismo momento que yo estaba entendiendo cuál iba a ser mi estilo y mi forma de liderar, tuve que formar a otros líderes que me ayudaran a llevar esta dirección de equipo, a identificar cuál era el siguiente paso, a buscar dentro del equipo posibles nuevos líderes. Muchas cosas pasaron en poco tiempo y me ayudó a tener muchos aprendizajes, a equivocarme harto, pero a equivocarme rápido, que eso también fue bueno por la velocidad en la que estaba creciendo el equipo y en la velocidad en que las cosas estaban sucediendo. Entonces eso también para mí fue interesante. Ahora, con los años lo digo, en ese momento fue estresante y fue desafiante y por supuesto lo hemos conversado, como que no sentía que tenía todas las herramientas y probablemente no las tenía. Es algo que uno va desarrollando, va experimentando también, eh, buscando sus referencias. Yo tuve muy buenos líderes y también tuve muy malos líderes y eso me ayudó a aprender a identificar patrones que yo quería repetir o que no quería repetir y eso también fue súper potente para mí. De acuerdo, sí. O sea, creo que como de la historia que nos estás contando es mucho como te tiraron a la piscina a decir, bueno, haz esto y sácalo adelante, lo pudiste sacar adelante bueno, las habilidades que tenías, por lo que te propusiste, me imagino, en ese momento, pero ¿consideras que si hubieras tenido como una formación formal de que te preparen para el camino que ibas a recorrer, lo pudiste haber, no sé, respondido de otra manera o evitado ciertos reprocesos, y que eso inclusive te ha ayudado, me imagino, a ti a luego plasmarlo a las generaciones que tú empiezas ya a formar, ¿no? Ya cómo ha sido haber vivido esa experiencia tal vez no tan buena o no tan estructurada versus lo que ya más adelante tú empiezas a ver de formación de líderes. ¿Cómo va ese equilibrio o esa balanza? Es como dices tú, como esto de que me lanzaron entre comillas los leones, pero me lancé yo solita, si yo solita fui a buscarlo. Entonces, por un lado, era la presión de que finalmente yo estaba pidiendo eso. Eh, entonces era un doble desafío. Eh, y creo que en el camino, como dices tú, si hubiese tenido una formación, si me hubiese preparado mejor, creo que las cosas hubiesen sido distintas. Hubiese probablemente aprendido cosas, o hubiese llegado con aprendizaje. Y hubieron muchas de esas cosas que yo aprendí en el camino, eh, que también tienen que ver con una vista hacia adentro, de identificar eh, quién soy yo como líder. Y eso para cualquier persona que lidere. Los libros, las academias dicen mucho sobre el liderazgo, pero finalmente para que ese liderazgo sea un liderazgo genuino, creo que tiene mucho que ver con como la línea editorial de cada uno, como cuál es esa línea que te rige, donde tú puedes demostrar tus valores, que está acorde con lo que tú eres, con lo que tú haces.
y con el valor que tú puedes aportar en ese contexto, en esa organización. Y parte de mi viaje de liderazgo tuvo mucho que ver con eso, porque al principio yo no tenía muy claro quién era yo liderando. Entonces, lo primero que hice fue imitar a estas buenas referencias, evitar no imitar a estas otras que quizás no me hicieron sentir muy cómoda como en esta forma de liderar. Pero llega un momento en que tú como líder te das cuenta que para seguir creciendo tienes que ir más allá y generar tu propia eh, propuesta de liderazgo, tu propia visión de líder y de lo que quieres dejar en las personas que estás formando también. Y creo que eso me ayudó muchísimo como camino personal y profesional, y también para dar espacio a que los líderes que yo estaba formando tuviesen la oportunidad de descubrir también cuál era ese liderazgo que querían realizar, que querían generar, impactar, y qué cosas de su personalidad, de sus valores, de su visión podían alinearse con como en lo personal y en lo profesional, que creo que es súper relevante porque finalmente somos personas y somos una persona. Es muy difícil separar lo que yo soy en el trabajo con lo que soy en la casa, con lo que soy con mi familia, cuando todo convive en una misma voz interior, finalmente. No, y es como dices que al final depende de cómo tú misma te vas descubriendo como líder y que no va a depender de ningún libro, de ninguna hasta referencia que hayas tenido de líder bueno o líder malo. Y ya hablando, digamos, ya en este tema de formando líderes, ¿cuáles consideras tú, en base a la experiencia que has tenido hasta ahora, que son esos pilares fundamentales que se deben tomar en cuenta al momento de formar a los líderes? Sí, en base a mi experiencia y mezclando como lo que viví en su momento al partir formando líderes y a lo que vivo hoy con líderes que ya tienen un recorrido, pero a los cuales tengo que seguir formando de igual manera, tratando de llegar a esa excelencia y a que ellos también les exijan a sus equipos. eh, yo creo que es muy importante el tema del autoliderazgo, esta visión de el autoconocimiento, quién soy yo, lo que hablábamos recién en la pregunta anterior. El autoliderazgo también tiene que ver con la autogestión, con cómo yo gestiono mi tiempo, mi espacio, mis límites, eh, cómo priorizo y dejo espacio a lo importante y despriorizo lo que realmente no tiene tanta relevancia o tanto valor, o delego alguna tarea que es más operativa al equipo. Eh, Creo que el tema del autoliderazgo eh, es muy relevante, generar el espacio para que los próximos líderes o los líderes en formación tengan ese espacio de cuestionárselo, buscarlo, entenderlo, probar. Eh, y esa es como siento una etapa inicial que se mantiene en el tiempo, es algo que se sigue mejorando y se sigue profundizando. Lo siguiente creo que también es fundamental, es la visión estratégica, que los líderes tengan esa capacidad estratégica eh, primero de generar esa visión, comunicarla y hacer parte al equipo de esa visión. Y no solo hablo de este sueño como a largo plazo, sino que también cómo esa visión estratégica se manifiesta en el día a día. Cómo yo me comunico de forma estratégica, pienso de forma estratégica, y vinculo el día a día y la operación con ese objetivo más grande, pensando en el impacto que puede generar cada una de las decisiones que estoy tomando con el equipo, con el producto, etcétera. Y finalmente, muy relacionado a lo que estoy viviendo ahora con mi equipo de líderes, eh,
la tarea o la herramienta, la habilidad de negociación. Creo que es muy relevante y que muchas veces la despriorizamos por el día a día, por la habilidad técnica, por el ojo técnico, pero especialmente en estos tiempos donde experiencia está cada vez más cercano al negocio, creo que la habilidad y la capacidad de negociación es clave en generar un liderazgo efectivo de cara a la organización, de cara a los productos, de cara también a el equipo que está generando esos esfuerzos. Creo que si tuviese que decir pilares, pensaría en esos tres, que tiene que ver con todo lo que está dentro de la categoría de autoliderazgo, la visión estratégica y la negociación. No, está súper bueno como esos tres pilares y cómo los has resumido. Y hablando ya también de tal vez como la educación formal, ¿cuál consideras que es el papel que juega la educación formal y la experiencia en la formación de líderes, tanto de quienes están formando, incluso quienes reciben esa formación, ¿no? ¿Cómo has visto que reaccionan? ¿Cómo has visto que esa es la experiencia? Y qué tan necesaria es realmente como capacitarse en eso formalmente, o si es algo que fluye como fue en tu caso y como es el caso de muchas personas también que terminan liderando, ¿no? Esa pregunta me recuerda cuando preguntan, ¿el líder se hace o se nace? Como, y creo que muchas personas tienen facilidad o herramientas iniciales para partir un liderazgo, pero, pero con el tiempo me he dado cuenta que el líder se hace, absolutamente. Eh, y desde la disciplina del diseño, que es donde venimos en general, me imagino las personas que escuchan Design Ops, eh, en el mundo del diseño no nos enseñan y no nos entregan herramientas de liderazgo. Y hay habilidades que son como habilitadores para ciertos temas como el tema de la empatía, la observación, eh, todas las habilidades de research, creo que son muy útiles en temas de liderazgo, pero sí o sí es un área en formación y en formación constante, porque además las tendencias en liderazgo van cambiando, las generaciones a las cuales hay que liderar van cambiando y vienen con distintas necesidades, distintos sesgos, eh, entienden los mensajes de forma distinta. Y yo en el equipo que lidero tengo personas de entre los 20 hasta los 50 años. Y es muy distinto cómo pueden recibir una instrucción, una solicitud, un mensaje, especialmente en la forma. Entonces, creo que además de las comunidades, me encanta estudiar. Soy una eterna estudiante. Eh, y eso creo que me ha ayudado a poder seguir formándome y a formarme para seguir formando también nuevos líderes. Hace muy poquito terminé una certificación de liderazgo ejecutivo con una coach. eh, y aprendí muchas cosas nuevas que tienen que ver con esto mismo, con las nuevas generaciones, con la percepción de los mensajes que estamos entregando, la forma de comunicarlo, cómo dirigirnos al C-Level, cómo entablar negociaciones eh, como mucho más organizacionales que solo de una vista acotada de un área. Entonces creo sí o sí que para ser un buen líder hay que estar constantemente formándose, observando y habilitando también el espacio para que los otros líderes también se puedan formar y entregando ese conocimiento. Sí, y creo que también depende mucho de la misma persona, tener esa voluntad y esa curiosidad
de justamente seguir formándose, de entender qué me está faltando para buscar fortalecer esos conocimientos, esas habilidades, porque por más de que tu líder te esté diciendo o te esté dando a entender qué cosas estás como que tienes oportunidades de mejora, si no tienes tú la voluntad para mejorarlo o aceptar que tienes que mejorarlo, va a ser muy difícil que ahí actives algo, ¿no? Entonces, hablando justamente en esa línea de cómo la persona misma tiene que ser consciente de esa capacitación, esa formación, ¿cómo crees que se puede acelerar el crecimiento de un líder? Obviamente que tenga la voluntad de seguir formándose, pero ¿qué otras variables podrían estar involucradas en justamente esa aceleración de su crecimiento? Creo que cuando un líder identifica capacidades, habilidades en otra persona que son de liderazgo, hay muchas herramientas para poder acelerar eso. Y creo que esa conversación puede venir desde el líder o desde la persona del equipo que está trabajando en algún producto o lo que sea. Em, y bueno, creo que primero los espacios, que se den esas conversaciones y espacios de, oye, veo estas capacidades en ti, eh, no pensar, porque he visto mucho eso, que piensan que liderar solo significa liderar personas. Solo soy líder si tengo a alguien a cargo, si tengo eh, alguna responsabilidad distinta al resto del equipo. Y la verdad es que existen muchas formas de liderar. Pueden ser relacionadas a iniciativas específicas que te interesen, que puedas desarrollar en tu trabajo o que puedas desarrollar fuera de también. Como les comentaba yo al inicio, yo partí liderando en comunidades. Y ahí es donde partí como mi prototipo de liderazgo, mi piloto. Hay otros espacios en los que podemos comenzar liderando que quizás incluso nos motiven incluso más, como identificar cuáles son esas motivaciones. Y por eso creo que es tan importante el tema del autoliderazgo, el autoconocimiento que comentábamos inicialmente. Eh, ya en el trabajo, eh, creo que es relevante que los líderes a cargo de esas personas tengan la capacidad de identificar las habilidades, desarrollarlas, potenciarlas, soltar el poder también, soltar los espacios para dejar que los nuevos líderes brillen, que se lleven el crédito de su trabajo. Y para eso hay que entender el liderazgo como una labor de servicio. Eh, Nosotros somos habilitadores, somos las personas que limpiamos el pasillo para que las personas puedan pasar, y mientras veamos el liderazgo desde un espacio de servicio y de humildad, creo que es mucho más fácil formar, identificar y dar ese espacio para que los nuevos líderes se desarrollen. Así es, y creo, o sea, eso me resuena mucho porque realmente muchas personas vienen buscando esas posiciones de liderazgo, de que oficialmente en mi rol o mi puesto diga que soy líder y que oficialmente tenga yo personas a cargo, pero en realidad no se dan cuenta que muchas veces las oportunidades se las genera uno mismo, como tú misma lo hiciste en su momento. Y nada quita de que, ok, no tienes tú el puesto, no tienes las personas a cargo en ese momento, pero aprovecha las oportunidades que tienes en el proyecto que, por ejemplo, tienes asignado y toma la batuta de algo, para tú, previamente a que te den el puesto, puedas demostrar que eres capaz de hacer todo el acting, para que en algún momento, cuando se dé la oportunidad, tú seas el primero en la lista. Pero no todos lo entienden de esa manera, ¿no? Entonces, no sé si en línea con eso tienes algún otro consejo para alguien que quiere desarrollar justamente su liderazgo y que, claro, ya algunos temas lo has mencionado ahorita, pero complementando esto que estoy mencionando, ¿qué otros consejos le darías a alguien que está buscando esa oportunidad para liderar oficialmente, digo, porque
al final, como tú dices, pueden estar liderando de una manera indirecta, no, sin necesariamente tener el rol, ¿no? El puesto. Lo primero, creo que si hay alguien que nos está escuchando, que tiene ganas de liderar, la primera tarea es agendar una sesión con su líder más directo y contarle de esta necesidad, de esta inquietud. Quiero liderar, ayúdame a armar un plan, guíame, dame mentoring, conéctame con otras personas, conéctame con otras áreas. El buscar esos sponsors dentro de las organizaciones creo que también es un factor que acelera ese crecimiento de los líderes. eh, y creo que si hay personas que están en esa posición, lo primero es verbalizarlo, visibilizarlo y que nos tomen en cuenta para esas iniciativas eh, que, como decías tú, Ale, no tiene por qué ser el líder de equipo o de proyecto, sino que puede ser partiendo, liderando una iniciativa, liderando una actividad, liderando un team building, facilitando una sesión, llevando una iniciativa paralela relacionada, no sé, con un foco social. eh, Se me ocurren muchos ejemplos. O en comunidades, como estamos nosotras también. Hay una persona de mi equipo que siempre me acuerdo de ella cuando hablo de liderazgo y de formar líderes y especialmente como de cómo dar el primer paso. Ella llegó como practicante al equipo y a los pocos meses me presentó una idea. Ella tenía la idea de desarrollar un círculo de mujeres dentro de la organización. Y me encantó la idea, vamos a hablar con el equipo de People and Culture, y ella estaba buscando que yo liderara la iniciativa. Le digo, pero si esta idea es tuya y tú tienes que liderar la iniciativa, te junto con People, planifiquemos, yo te sponsoreo, pero tú tienes que llevar esto. Y ha sido una experiencia, ya lleva 2 años con esa iniciativa dentro de la organización. Y ha sido también una forma de demostrarle a otras personas que tienen estas ganas de liderar que se puede liderar desde otras veredas, desde otras temáticas. Y sin importar el seniority que tiene, ¿no? Porque estás hablando de alguien que empezó como practicante. Tal cual, sin importar el seniority. Yo creo que lo más importante en este aspecto son las ganas. Y ella ha demostrado no solamente las ganas, sino que su capacidad y sus habilidades de liderazgo, apoyándose en otros, buscando sponsor, capacitándose, generando contactos. Creo que eso es algo que además las personas que estamos liderando ya vemos con muy buenos ojos. Es algo que es una ganancia para nosotros. Tener un equipo motivado, que sea capaz de tomar iniciativas, que sea capaz de desarrollar, de movilizar. Eh, entonces, la invitación que quiero hacer es que se atrevan a que suelten el miedo. Muchos me preguntan cuando hablo de liderazgo si yo me sentía preparada. Y la verdad es que no. Yo fui a pedir el liderazgo sin sentirme preparada. Por eso fue un desafío para mí, porque sabía que tenía que aprender cosas nuevas, que tenía que esforzarme, que probablemente me iba a equivocar. Y liderar tiene mucho de eso. Mucho aprendizaje. Además, se relaciona mucho con personas. Las personas son muy distintas y eso también es un desafío. Y también me gusta mucho liderar con el ejemplo. Yo soy una persona que tengo mucha vida social, que trabajo muchísimo, pero que también disfruto mucho los espacios de esparcimiento, de relajo, de vinculación conmigo misma, de vinculación con otros. Y creo que transmitir que liderar no es solo estar estresada por lo que está pasando en un producto, en un equipo, también es saludable para los futuros líderes. Sí, ese equilibrio importante. Que motiva también a otros
a querer liderar, que no es algo tortuoso. No, está súper bueno, Sepi, todo lo que nos has compartido hasta ahora. No sé si se te ocurre o si y que nos puedes dar algunas como fuentes, libros, recursos que nos quieras recomendar, para que puedan revisar quienes nos escuchan, porque como mencionaba, creo que es si bien es algo que no te guía o no te define una ruta fija, te puede complementar conocimientos de lo que tienes o la formación que estás siguiendo tú como líder. Entonces, no sé si tienes algunas fuentes que nos puedas recomendar, que las puedes mencionar y ya luego las colocamos como links, en la descripción del episodio, ¿no? Bien, sí. Les hablaba de esta coach que tomé sobre liderazgo ejecutivo de alta performance. Se llama Mariela Sánchez, la recomiendo muchísimo, ella tiene su academia, y ya he tomado 2 cursos con ella, muy interesante, su plataforma es genial también, así que esa es mi recomendación más fresquita, porque acabo de salir de mi última capacitación con ella. Eh, Libros también. Hay un libro de un chileno que se llama Postliderazgo, que me gusta muchísimo. De hecho, de ahí saqué una actividad junto a mi equipo de líderes, porque habla de este liderazgo informal también, que estábamos comentando. Habla de los roles sociales de los líderes y de las personas del equipo dentro de una organización. Eh, no solamente tenemos nuestros roles formales por título, como decías tú, sino que también cumplimos un rol social dentro de nuestro team, que puede ser el motivador, el que lleva la batuta con la innovación, el que piensa fuera de la caja, el que genera el orden. Y esas habilidades de liderazgo es súper interesante poder identificarlas dentro de un equipo, porque se generan combinaciones muy interesantes dentro de los mismos equipos. Eh, Así que el libro Post Liderazgo también se los full recomiendo. Hay otro libro que se llama Liderar desde lo femenino, que es de Tatiana Camps, una chilena, eh, y que quiero invitarlos a todos, especialmente, a que lo lean. No es un libro para mujeres, no es un libro que habla de liderazgo de mujeres, sino que es un libro que habla de liderazgo colaborativo, de este nuevo management 3.0, eh, que se enfoca en las habilidades y en el desarrollo de las personas. Y lo que dice Tatiana un poco de por qué el título, porque finalmente la colaboración se da de forma más natural en las mujeres. Eh, pero perfectamente se podría haber llamado liderazgo desde lo colaborativo. Así que les dejo ahí con esas 3 recomendaciones por el momento. No, súper. Ahí las dejaré en la descripción del episodio para que las puedan consultar. Así que bueno, Sepi, gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Antes de terminar igual la conversación, quiero hacerte la pregunta que es la común al final de todos los episodios, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Muy relacionado a la conversación que estábamos teniendo, eh, el poder de negociación creo que es muy relevante, especialmente para los líderes de Design Ops, que tienen que, yo sé que a no todo el mundo le gusta, pero evangelizar sobre esta sistematización, generar cambios y hábitos en la organización. Y creo que la capacidad de negociación y de influencia es muy, muy importante, especialmente en esa etapa de la creación de un design ops y de una implementación y una adopción. Y hay muchos cursos relacionados a eso.
Otro dato que hemos estado viendo con el equipo hace muy poco, en los caminos de formación de LinkedIn Learning, hay muy buenos cursos que están relacionados al tema de negociación e influencia, para que también le pongan un ojito. Genial, gracias por el consejo, Sepi. Y como te digo, gracias por habernos compartido todo esto. Espero que los que nos han escuchado hayan sentido como esa inspiración de continuar por el camino que están marcando o abriéndose, o incluso atreverse de que no tienes que esperar a que sea alguien en la empresa, un líder, o que se abra una posición para tú decir, bueno, postulo, porque probablemente si postulas y no has hecho antes no has hecho previamente nada antes, va a ser muy difícil que seas tú la persona a quien le den la oportunidad. Entonces yo creo que es eso importante, de tirarnos nosotros mismos a la piscina, de atrevernos, no solamente al nivel de la organización, sino afuera también, ¿no? Así que está súper buena lo que nos has compartido. Liderar no es una posición, es una actitud y hay que tomarla. Sí, me quedo con esa frase, está súper buena. Gracias, Epi. Y bueno, también gracias a quienes nos han acompañado hasta esta parte del episodio. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo, Ale. Un gusto verte. Muchas gracias. Igual. Chao, chao.